Dani, lo decías, Alberto Petete García tiene una trayectoria en el referato como árbitro de básquetbol, de fútbol, casi que circunstancialmente, Alberto, te hiciste árbitro de fútbol allá en tus tiempos mendocinos, trabajaste en la FIBA, que es la FIFA del fútbol para con el básquetbol. Es un gusto tenerte aquí. Mañana vas a estar presentando tu libro de un montón de vivencias, será en el Teatrino, 7:30 de la tarde. Gracias por venir. Eso es correcto, no, gracias a ustedes por darme la oportunidad, sí. Fue una larga trayectoria como árbitro, como dirigente, y aquí ya en el final de la carrera haciendo una locura más. Cuestión arbitral que tuvo campeonatos del mundo, torneos preolímpicos, de todo, desde aquí a afuera, un puesto en FIBA ahí para terminar de instruir a los árbitros de básquetbol. Correcto, eso fue toda mi vida, digamos. Mi trayectoria comienza también con un poco de enseñar lo que no sabía y de esa manera aprender con mis compañeros, porque en la época que yo estoy hablando, pues eso hace muchos años, no había quien enseñara, quien instruyera. Yo no podía entender que uno fuera árbitro y se metiera a la cancha con solo leer un reglamento, sin explicaciones de nada. Y por eso me fui inclinando poquito a poco como instructor y cuando termina mi carrera, pues inmediatamente me dedico a instruir árbitros en el mundo, claro, digamos, en todo el continente especialmente. Supongamos que uno no sabe nada de básquetbol, dice, Alberto, explíqueme en un par de líneas lo básico del básquetbol. A nivel reglamentario, 5 contra 5 y qué más. Ok, bien. El básquetbol en realidad es un juego de contactos sin contactos. Claro. El reglamento dice que el contacto no está permitido, claro, pero dice también que si el contacto se produce y no tiene efecto en el juego, pues el contacto no se pita. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración cuando hablamos del arbitraje del básquetbol es que la regla no se aplica taxativamente y el árbitro no es un aplicador de leyes de juego o un justiciero dentro del campo de juego, sino más bien es un conductor de un juego, donde pequeñas violaciones o contactos que no tienen efecto en el juego, que no dan una ventaja, pues no se pitan. En consecuencia, la preparación de un árbitro de básquetbol es mucho más intensa, debe conocer algunos factores fundamentales como es el juego, el criterio, el espíritu de las reglas, y eso evidentemente muchas veces no se habla, ¿no? Se habla de las reglas, se habla de la mecánica, que vos te paras acá, yo me paro allá, y vos mirás este sector, yo miro este otro sector, pero en realidad lo más importante de todo es digamos, que el juego pueda ser jugado sin interrupciones. Lo ideal sería que no hubiera nunca una interrupción, pero lógicamente las interrupciones existen. Lo que sucede es que a veces existen en demasía también, porque algunos árbitros no pueden estar sin hacer sonar el silbato para decir aquí estoy yo, aquí he venido. Claro. Y entonces hacen sonar el silbato interrumpiendo el juego. Para quienes no saben, por un lado está la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol Asociado, y por carriles más o menos similares está la NBA, que hay reglamentariamente algunas pequeñas diferencias. Sí, eso es correcto. ¿Cuáles serían esas pequeñas diferencias? Bueno, yo no voy a hablar, a marcar reglamentariamente, claro, cuáles son las diferencias. Yo voy a decir algo muy simple. En la FIBA, el baloncesto, el básquetbol, es un deporte que está reglamentado y regulado para que lo juegue todo el mundo, hombres, mujeres, niños y grandes. El básquetbol de la NBA es un show. Es un espectáculo con los mejores jugadores del mundo y evidentemente es otra cosa, nada que ver con el básquetbol internacional. Pero no hay ninguna duda de que es un verdadero ejemplo y ha sido en el camino de la FIBA un espejo donde todo el mundo se quiere mirar, donde todo el mundo quiere estar, y eso ha favorecido mucho también a nuestro deporte internacionalmente. Esto desde la ignorancia de quien lo pregunta. ¿Históricamente hubo buenas relaciones NBA-FIBA o medio cada uno hacía la suya o la NBA no miraba mucho lo que era el mundo FIBA? Sí, eso es correcto. Lo último es mejor. Digamos,
En la NBA no le importaba el básquetbol internacional. Estoy hablando del año 80 y algo, ¿no? En el 89 se firma por primera vez un contrato entre la NBA y la FIBA y aparecen los jugadores profesionales jugando en los Juegos Olímpicos. Y allí, en ese arreglo, digamos, la verdad que se cambia el básquetbol del mundo. Eso fue extraordinario. Yo recuerdo haber pitado una apertura de fronteras, digamos. Claro, un juego entre Estados Unidos y Puerto Rico en el preolímpico en Portland en el año 1992. Bueno, vemos imágenes, sí. más o menos lo que jugaba, ¿no? John Stockton, Malone, bueno, Sí, y usted ahí. Magic Johnson, Magic Larry Johnson, Bird. Chris Mullin tirando de tres. Sí. ¿Qué era? Michael Jordan, ¿qué Michael era? Jordan, sí. No sé, ponte a discutir. Barkley, por ejemplo, lo No. vemos ahí encarando y penetrando. No, eso no lo paraba ni con una Nunca topada, más. claro. Y usted correcto. como árbitro, ¿cómo se maneja? Porque claro, Magic Johnson, no sé si pedirle una foto o si... No. cobrarle, Esos claro. torneos fueron para sacarnos fotografías con los jugadores. Con todo, O sea, claro. las cámaras, los jugadores, los mismos jugadores contrincantes también, lo mismo. Y claro. Exactamente, ese era un momento histórico, tanto en el preolímpico en Portland como en los Juegos Olímpicos en Barcelona. Eso fue un momento histórico. Y como yo siempre he dicho, digamos, los partidos estaban empatados prácticamente, los primeros 30 segundos. Después de ahí en adelante ya era un show impresionante con unas tremendas diferencias, tanto técnicas como físicas. Y bueno, la diferencia de los puntos que hubo en aquel momento Claro. fueron de 30 a 50 sin lugar a dudas. En consecuencia no había competitividad, pero sí fue muy importante a la hora de abrir los ojos del resto del mundo. Claro. Y en aquella época habían 2 jugadores o 3 jugadores extranjeros en la NBA, todos eran Bueno, norteamericanos. Petrovic quizás fue el primero, No, ahí, no, 90, hubo 91. unos rusos o soviéticos, Claro. como eran en aquella época anteriores a Petrovic, pero eran 2, eran 3. En la última temporada de la NBA han habido 106, 108 jugadores extranjeros, inclusive de Latinoamérica e inclusive de Argentina. Claro. O sea, cosas en aquel momento impensadas, hoy son una realidad. El básquetbol del mundo ha crecido. El básquetbol del resto del mundo ha crecido. Y evidentemente hoy estamos perdiendo también, pero ya no por 50 puntos. Claro, Ya las poco menos. diferencias son menores y algunas veces se le puede ganar, como sucedió con Argentina allá por el año 2002 y después en 2004. claro. Y no solamente Argentina, le ganó también Nueva Zelanda, le ganó también otros países, Puerto Rico. Claro. O sea, ninguna duda que ese arreglo que en aquel momento se hizo entre el secretario general Boris Stankovic y David Stern, que era el comisionado de la NBA. Histórico comisionado. Claro, se hizo ese acuerdo, a partir de ahí ya la cosa cambió, el básquetbol creció, el básquetbol se popularizó muchísimo más, ya no es un deporte que no lo conoce nadie, es un deporte que tiene participación mundial, ¿Cuál es olímpica. el básquetbol más duro que uno ve físicamente con rigor? ¿Es el básquetbol europeo, por ahí el balcánico, donde vemos mucho talento y vemos mucha dureza física? Bueno, lo que sucede es que esos países que has nombrado tienen unos físicos espectaculares. El ¿no es biotipo cierto? ideal, digamos. Además de tener unas habilidades impresionantes, o sea, jugadores de 2 metros que Claro, que vemos son- a Jovic o a que son Doncic bases, hoy en la NBA, claro, eso. Y además, yo creo que la gran diferencia, digamos, que todavía marca a Estados Unidos, es la individualidad Claro. y la producción. O sea, hablar de 60-70% de efectividad en lanzamiento de 2 o 3 puntos en el básquetbol del mundo no es fácil. En la NBA sí sucede. O sea, hay unos tiradores impresionantes. Claro, Curry te tira de 10 metros como si te tirase de 5. Exactamente. Claro. Y no, y si tira 3 y no las mete, pues lo sacan y meten otro que va a tirar las 3 y las va a meter. Entonces, hay mucha calidad, capacidad, entrenamientos, partidos, juegan 80 y pico de partidos por temporada, un día tras del otro, Claro. planteles numerosos de 12, 14, 16 jugadores que se van rotando y son cada uno mejor que el otro. Entonces, evidentemente que marca una gran diferencia, ¿no? Vive en Puerto Rico, indudablemente que extrañar el clima acá no ha sido muy boricua, Odio que el digamos. frío, odio el frío. Claro, pero qué tradición, porque es Estado Libre Asociado de los Estados Unidos,
pero vemos, no sé, en Piculino Ortiz en su momento, en Barea, Ayuso, muchos basquetbolistas de élite en Puerto Rico. ¿Cómo vive el boricua el básquetbol? Es el deporte número 1 en el país. Hay 3 millones de habitantes y hay 3.300.000 que les encanta el baloncesto. O sea, salen de la sala de parto con un balón de baloncesto con seguridad. Y entonces, tanto mujeres como hombres, ¿no? El gran problema que yo le veo al baloncesto de Puerto Rico es que no hay un correcto desarrollo dentro del país. Claro. El 90% del talento puertorriqueño se mueve a los Estados Unidos, porque como ellos tienen un pasaporte americano, claro, no necesitan permiso para nada, y llegan a los Estados Unidos becados en colegios, primero en las escuelas secundarias, después en las universidades, y de ahí entonces provienen esos talentos que en algún momento fueron grandes valores del baloncesto de Puerto Rico. En el año 90, claro, digamos, Puerto Rico era tercero o cuarto en el ranking del Daniel mundo, Santiago, ¿no? el pivote. Bueno, eso es actual, eso es actual. Pero Ramón Rivas en aquel momento, Raymond Goss, Raymond Dalmau, o sea, tenían unos jugadores, pero todos desarrollaban en las escuelas y universidades de Estados Unidos. Claro. Eso lo favorecía con relación a nosotros. De los que dirigió, ¿quién ha sido el que más le ha impresionado? Viéndolo, lo que hace este tipo es superlativo. Bueno, si me hablas de los que yo dirigí, evidentemente es Piculino Ortiz. Para mí era un jugador con muchísimo talento. Vivo puertorriqueño. Que jugaba afuera y adentro y abajo y arriba y atrás. O sea, era un jugador con demasiadas... lógicamente que había muchos. Aquí en Argentina, Miguel, Cortijo, claro, en los 80, eminencia, o sea, no todo, quisiera claro, nombrar a algunos para no nombrar a otros, claro, Pichi Campana, Marcelo, Milanesio, por nombrar a los cordobeses, ¿no es cierto? Pero había muchos jugadores, Beto Cabrera, Telizazo, Perazo. En aquella época había, lo que pasa es que el básquetbol era totalmente diferente, era muy lento. Claro, otro deporte. Casi. Claro, además los jugadores trabajaban, entrenaban de noche y jugaban 2 veces o 3 veces a la semana. O sea, claro, era totalmente diferente a lo que es hoy el básquetbol totalmente profesional, inclusive hasta los árbitros profesionales, que en mi época eso no existía. Yo trabajaba aquí, claro, y salía a dirigir, tenía que pedir permiso en el trabajo. O sea, hoy cambió, hoy el básquetbol realmente se ha hecho profesional en muchos países del mundo, no solamente aquí, en varios países del mundo. Ahí ese es el partido famoso que yo te decía claro, que significó mi retiro como árbitro, ¿no? En Portland, en Portland, en el preolímpico, sí. Dirigí con un árbitro inglés. Te imaginas, el inglés mío es bastante malo hoy, en aquella época era peor. Pero dirigí con un árbitro inglés y bueno, como te digo, lo único que queríamos es sacarnos una foto al lado de Michael Jordan. ¿Está la foto? Magic Johnson. ¿La tienes? Sí, la tengo. Encuadrada ahí para toda la vida. Las tengo. Está en el libro una de ellas. Por supuesto. Bueno, libro que recordemos, hoy 19:30, mañana, perdón, mañana en el Teatrino. Si no me equivoco, corríjame, con distribución gratuita, ¿no es así? Eso es correcto. Exactamente. El libro no se hace para, digamos, con fines comerciales, pero se puede colaborar, digamos, con una contribución que va a ir al mini básquetbol de la provincia de Córdoba. Muy bien. Alberto, gracias. No, gracias a ustedes. Difunde la disciplina de una manera muy interesante del básquetbol, desde los niños hasta los veteranos. Y bueno, que esto siga y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas tardes.